Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar una vez más acompañando a este servidor del Señor Jesús, Pastor Cristian Duarte, de Comunidad Apostólica Visión Sin Fronteras. Gracias por estar, por dejar sus comentarios, por acompañarnos y cubrirnos con una atmósfera de oración, tal cual como nosotros oramos también por ustedes. Gracias doy al Señor Jesús porque cada mensaje suyo nos inspira a seguir amando al Señor, porque su mano no se ha cortado y todavía su mano de poder sigue trabajando a favor de todos nosotros. Yo quiero compartir la palabra del Señor, pero antes orar. Me gustaría que usted pueda acompañarnos en el nombre de Jesús y levantar una poderosa oración. En estos días, desde mi casa aquí en Agustín Ferrari, Merlo, Buenos Aires, Argentina. Y usted del otro lado de las redes sociales, porque esto llega a muchos lugares, Venezuela, Perú, escriben de Colombia, escriben de Estados Unidos, México. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias por estar, como siempre lo digo, gracias por compartir y no se olvide de suscribirse. Todos los mensajes que se han dado hasta el día de hoy o enseñanzas están en mi canal, allí en YouTube, con el nombre de Cristian Duarte. Así que abajo le vamos a dejar, cuando termine todo esto, el enlace para que ustedes se puedan comunicar. Aún también hay un WhatsApp disponible para que usted pueda escribir si usted lo necesita. 011, el número de Argentina, característica de Argentina, 26 99 28 59. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús y roguemos a Dios que hoy pueda ser bien grabado este video audio. Dios le bendiga. Padre amado, Señor Dios de la gloria, yo te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús, porque tu presencia está aquí, Señor, en mi casa, acompañando junto con mis hijas, Señor. Tu presencia no nos abandona, tu presencia nos acompaña siempre. Te pido, Señor, que desde aquí tu palabra pueda bendecir alguna vida, que tu palabra pueda transformar algún corazón, que podamos entender estos temas apocalípticos, Señor, que podamos entender estos temas escatológicos, que podamos entender las cosas que vendrán. Oh Señor, tú tienes todo programado, desde el pasado, el presente y el futuro, y en todos los tiempos te mueves por gracias a tus atributos, Señor. Por eso yo te alabo, te bendigo, usa a tu siervo, pon tu gracia, tu sabiduría, unge, Dios mío, tus labios, que sean de bendición la palabra que se ha de transmitir. Sí, oh Dios, yo lo creo y lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aquí junto con mis hijas, aquí presente, preparando todo. Todavía estamos ahí acondicionando muchos detalles todavía. Quiero compartir con ustedes el libro de Habacuc, capítulo 3, en el versículo 8. La palabra de Dios nos enseña de esta manera. Habacuc, capítulo 3, versículo 8, en el nombre del Señor Jesús. Pregunta. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arte. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto el abismo alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar en los días de Josué. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Pisoteaste la tierra, con furor trillaste de trillar el campo, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, gloria a Dios. Amén. Para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste, es decir, traspasaste, agujereaste. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros.
que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo texto. Gloria a Dios. Este es un libro escatológico, es decir, un libro de revelaciones apocalípticas. La Biblia me está mencionando sucesos que aparecieron en el transcurso de la historia, que están registrados en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. La Biblia me menciona de un río que se dividió, pero Dios no estaba enojado contra el río, y es el río Jordán, en los días de Josué, el conquistador de la tierra de Canaán. El río simplemente se abrió, se dividió. Las aguas que venían de arriba dejaron de caer simplemente porque Dios quería que su pueblo alcanzara las promesas de una tierra prometida, la tierra de Canaán. En los días de Moisés, Dios se enojó con el mar y dice datos interesantes. El versículo 8 dice: cuando montaste, oh Jehová, en tus caballos y en tus carros de victoria. En otras palabras, menciona carros y menciona caballos de victoria en el momento en que el mar rojo se dividió para que Moisés y toda la nación de Israel pudiera alcanzar o ir en busca de lo que luego sería en el Sinaí. 40 días más tarde, 50 días más tarde, el descenso de la gloria de Dios y la entrega de la ley, las tablas de los 10 mandamientos. Sí, mi amigo, todo aquello que se opuso, Dios lo sacó del camino. Todo aquello que se levantó en oposición a Dios, Dios lo destruyó. Por eso la pregunta es: ¿te airaste? Sí, se airó, pero no con los ríos. ¿Te airaste con el mar? Sí, se airó, pero no con el mar, sino contra todo lo que represente oposición. Por eso, mi amigo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Podrás tener lucha, podrás tener prueba, habrá un montón de oposición, pero Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Nada se opone a la grandeza y al poder de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted le prestó atención a todo este texto, está hablando de Moisés, el libertador de Israel, el que lo sacó con mano portentosa, con 10 plagas, con 10 pandemias en toda la nación allí, con esas epidemias que cayeron y sucumbieron a todo el antiguo Egipto, el antiguo imperio del antiguo faraón. Y allí la palabra de Dios dice que Dios lo sacó con poder, Dios lo sacó con gloria. Y luego cuenta e introduce a su ungido, a Josué. Pero no está refiriéndose a Josué, sino que su ungido se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo, Josué, Jesús, nombres similares del hebreo, cuyo significado es el Salvador. Es por su ungido que Él dio la victoria. Yo quiero decirte, mi hermano, no es por mérito propio que Él nos da la victoria. Amén. No es por lo que hagamos que nos dio la victoria. Te lo voy a decir, es por su ungido. Amén. Es por el Cristo, es por el Mesías. Por eso damos gracias a Dios que por medio de Jesucristo hoy podemos victoria. Hoy podemos caminar con alegría, cantando con gozo en el camino de la vida y de la verdad. Por eso toma como referencia estos versículos en todo su contexto a Moisés y a Josué, diciendo que hubo oposiciones que nosotros quizás no hemos prestado mucha atención. Simplemente hemos visto grupo de agua, ríos, mole de agua, como la Biblia llama al mar, pero no hemos visto qué había más allá.
Pablo llegó a hablar a la iglesia en el libro de Efesios y nos llegó a decir que nuestra lucha no es con carne ni contra sangre. O sea, nuestra lucha no es con las cosas que nosotros vivimos a diario. No es con lo carnal, con lo terrenal, con lo natural. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Una lucha que cada día libramos. Pero no la libramos ni siquiera con las armas más poderosas de esta tierra. La libramos con armas poderosas como la oración. Amén. Porque aquel hombre de Dios simplemente oró y el sol se detuvo, la luna se detuvo, porque eso es la oración. Amén. Simplemente tocaron trompeta y los muros de Jericó cayeron. Simplemente alabaron, glorificaron a Dios y el mar se dividió. Eso es lo que estoy diciendo, mi amigo. Es unirnos en simplemente usar armas de victoria, armas espirituales, para poder contrarrestar todo lo que el enemigo tiene contra nosotros. Amén. En el capítulo 10, Pablo habla sobre estas armas. En el capítulo 10 de 2 de Corintios, en el versículo 3, Pablo dice de esta manera en el nombre de Jesús: Amén. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que vivimos bajo una milicia espiritual, una milicia terrenal. Por lo tanto, luego sigue añadiendo en el versículo 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Que estamos escuchando que países dicen: nos convocamos a hacer oración, convocamos a hacer ayuno nacional, convocamos a reunión en la casa, a que la predique a otros hogares, y que armas que Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Derribando estas armas, dice que derriban, tiran, golpean, derrumban, derribando argumentos y toda altivez que se levanta para el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Sí, mi amigo, la palabra tiene poder, la oración tiene tanto poder que aunque tú no quieras, ella puede llegar y agarrar tu pensamiento y llevarlo cautivo, rendido, arrepentido a los pies de Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia no usa armas, Jesucristo no usó armas. Si usamos, son las armas espirituales en Dios. Cuando dicen amén, sea el nombre del Señor Jesucristo nuestro Dios. Por eso, mi amigo, estamos hablando que no importa lo que venga. Dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Amén. Por eso, lo que fue ayer un Moisés, un Josué, ellos usaron armas literales. Nosotros usamos armas espirituales. Pero el mismo Dios que le dio victoria al pueblo de Israel es el mismo Dios que promete dar victoria a su ungido. A todo el que cree en Él, que confía en Él, el Señor promete darle victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice el versículo 16, la última parte, dice: si estaré quieto de la angustia. ¿Cuándo? Al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc está viendo tropas del enemigo. Yo podría llegar a decirles hoy lo que Habacuc está viendo es al anticristo, a un líder mundial, a un líder político, a un líder que gobernará el mundo entero. Y cuando él se reúna, tropas para invadir al pueblo de Israel, al pueblo
Él entrará al Medio Oriente para invadir al pueblo santo, al pueblo de Dios. Pero dijo Habacuc, mientras el enemigo prepara sus tropas, como la preparó el faraón cananeos contra Israel, estaremos quietos en el día de la angustia, sin amigo, porque no somos nosotros los que peleamos, sino que es Dios peleando la batalla. Gloria al nombre de Jesucristo. Isaías, cuando habla de mi Dios, lo presenta de esta manera. Isaías capítulo 42, versículo 13 dice: Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra. Por eso lo que yo estoy leyendo en Habacuc fueron sucesos del pasado, sucesos que Dios peleó grandes batallas, batallas donde mi Dios salió siempre victorioso y donde el pueblo de mi Dios alcanzó la misma victoria. Por lo tanto, en un pasado, en un futuro, luego volverá a suceder lo mismo. El anticristo saldrá con sus tropas, pero Dios dará victoria a su siervo. Dios dará victoria a su ungido. Pasado, futuro, cuanto más en el tiempo presente. Solo confíe en el Señor. Confíe en el Señor, peticiones, presente su petición delante de Él, crea, confíe y Dios hará el restante. ¿Cuánto dicen amén? Estoy hablando de un Dios que está preocupado, en un Dios que pelea grandes batallas, en un Dios que no pierde ninguna de ellas. Por lo tanto, hermano, parecería por momentos que cuando estamos en momentos desesperantes, en momentos que no podemos más, parecería como que el diablo está ganando, pero no. No se deje engañar. Pablo llegó a decir en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 7, en el nombre de Jesús, Pablo dijo de esta manera: pero tenemos este tesoro. Esto es un tesoro, hermano. Esto es algo valioso que nosotros los cristianos tenemos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Esos vasos de barro es este cuerpo que usted ve. Pero aquí adentro de este cuerpo hay un hermoso tesoro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No a nosotros, dijo David, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Es el Señor que nos da la victoria. Pablo llegó y continuó diciendo estas palabras: estamos atribulados en todo, atribulados, pasamos por tribulaciones. Así como Moisés y Josué, así como después que la iglesia suba del arrebatamiento, cuando surja el hombre del pecado, el hijo de perdición, así también ellos también serán atribulados en tribulación y gran tribulación. Pero ahora me está diciendo que nosotros en el tiempo presente estamos atribulados en todo, pero gloria a Dios, no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos, escuche lo que dice, desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, sí, a veces se caen, pero no estamos destruidos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El diablo te va a perseguir, el diablo te va a golpear, por momentos a sentir que has caído, pero recuerda, hay un Dios que restaura, hay un Dios que levanta, hay un Dios que levanta al caído y lo hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé, mi amigo, lo que estés viviendo, pero yo solo te digo que el Dios del pasado, el Dios del futuro, es el Dios del mismo presente del hoy. Gloria al nombre de Jesús. Ahí tengo el amén de mi pequeña Sofía. Gloria a Dios. Tiene 6 años la Sofía ahí. Amén, gloria a Dios. Isaías sigue diciendo en el capítulo 42 de su libro, en el versículo 13, nuevamente reiterando el texto bíblico. Isaías dice: Jehová, esto es
cuando estamos llegando el día del Armagedón. Esto es cuando estamos por entrar al milenio. Esto es cuando el Señor está por venir en su segunda venida. Y la Biblia dice, Jehová saldrá del cielo como gigante, como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, pero daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy cuando miramos al Señor Jesucristo, hoy la gente piensa ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Que Dios aquí, Dios allá. Pero la Biblia dice que Dios hasta el tiempo presente, hasta el siglo presente, Dios ha guardado silencio. El Señor se ha detenido. Dios no actúa como nosotros. Dios tiene ira acumulada y guardada, pero no la descarga todo el tiempo. No es como el ser humano. Dios se enoja, pero Él no manda su enojo como el ser humano por una emoción, por un sentimiento destructivo. No, Señor. Él solo lo tiene guardado para sus enemigos y para el tiempo determinado. Por eso Habacuc dijo, hay tropas que van a subir, hay tropas que van a invadir al pueblo de Dios, hay tropas en el futuro. Medio Oriente, prepárate, en cualquier momento esas tropas se prepararán para una tercera guerra mundial. Pero también quiero decirte, pueblo santo, también quiero decirte a ti que me estás oyendo, hay un Dios que te dice, estate quieto en el día de la angustia, no te desesperes, no te pongas en apuro, el Señor peleará vuestra batalla. Lo mismo le dijo Moisés a Israel, estate quieto y mira la gloria, mira el poder, mira la gloria de Dios que se moverá en medio de todos estos egipcios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso, mi amigo, cuando yo comienzo a mirar la palabra de Dios y comienzo a recordar cada cosa, es impresionante. En el capítulo 14 del Éxodo, en el versículo 13, Éxodo capítulo 14, verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. O sea, que nadie abandone su posición, estén firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, lo que la palabra de Dios me está diciendo, mi amigo, es que no importa la situación, la circunstancia, yo simplemente debo estar quieto. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Si ya oré, ahora encomendar que el Señor haga su obra. Si yo ya pedí, creer que Dios ya está trabajando. Por eso la Biblia me está diciendo que lo que fue en el pasado y en la forma en que se comportaron en el pasado, debemos hacerlo en el tiempo presente. Amén. Debemos seguir confiando en el Señor, debemos seguir esperando en sus promesas, porque Dios lo ha prometido y Dios lo hará. Amén. ¿Qué más podemos aprender de lo que ha sucedido? La Biblia dice en el versículo 8, en la parte final del verso 8, montaste, ¿dónde dice? Estamos leyendo Habacuc capítulo 3, versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Cómo? Estoy diciendo que la Biblia menciona que cuando Israel llegó para cruzar el Mar Rojo, ellos no tenían ni carros. Ellos sí tenían caballos que habían sido guardados. Ellos tenían animales, pero ellos no eran un pueblo de guerra. Ellos estaban por atravesar un Mar Rojo, pero sin tener elementos para hacer batallas.
Y en ese momento, mientras el faraón venía con todos sus carros y sus caballos de guerra y su gente de guerra, Israel se desesperó. Hasta que el hombre de Dios le habló, los consoló, el pueblo confió y Dios mandó un viento y el viento separó las aguas. Y las aguas, dice la Biblia, se cuajaron. Es decir, que las aguas se dividieron, se hicieron hielo, se congelaron. Y en ese momento, mientras las aguas se hicieron hielo, congelados, se cuajaron, se endurecieron, Israel pasó en seco. Y dice la Biblia que en ese momento el Señor montó sus caballos. Y Dios entró al Mar Rojo con sus carros de victoria. Pero eso no está en el libro del Éxodo. Pero sí lo menciona Habacuc, un suceso que sucedió realmente, porque así está escrito en la palabra. Luego, si yo sigo leyendo el mismo libro de Habacuc, en el versículo 15 dice: caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Otra vez menciona que Dios caminó en el mar con sus caballos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Dios tiene caballos? Yo sé que hay caballos aquí en la tierra, pero allá en el cielo. Para poder entender lo que la Biblia me dice, esto es importante porque esto es una revelación de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Habacuc 3:9 dice: se descubrió enteramente tu arco, se descubrió. Descubrir significa revelar, descubrir significa dar a conocer. En otras palabras, enteramente se dio a conocer su arco. Entonces la Biblia me está diciendo: quiero que usted descubra que en los momentos que usted está librando una lucha y una prueba, usted no está solo. El Señor y los ángeles están con usted. El Espíritu Santo está peleando con nosotros. Por eso cuando nosotros no sabemos cómo orar, en los momentos que estamos angustiados, la Biblia dice que hasta con gemidos indecibles nos acercamos a Dios. Y en esos momentos el Espíritu Santo acomoda, porque ¿qué es lo que vamos a decir? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso, mi amigo, el Consolador, que en griego se dice el Paracleto, el Espíritu Santo, el abogado, el Consolador, el que está con nosotros en todo momento, Él no nos ha dejado solo. Por eso cuando miramos el Mar Rojo, vemos un Moisés, vemos al pueblo de Israel, vemos la columna de nube, la columna de fuego por detrás, vemos al faraón acercándose, pero muchas veces no hemos prestado atención a lo que Habacuc está diciendo. Habacuc está diciendo que ellos entraron a ese abismo, ellos entraron a ese mar, pero no entraron solo, sino que Dios con sus caballos y sus carros les acompañó. Pero pastor, ¿qué son esos caballos? En el libro de los Salmos, en el capítulo 68, en el versículo 4, preste atención, dice: en el nombre de Jesús, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová, Yahweh es su nombre, alegra delante de él. Acá me está diciendo que yo debo exaltar, glorificar y poner en alto a aquel que cabalga sobre. Yo puedo entender que hay celos, pero entre caballos todavía sigo preguntándome a qué caballo se está refiriendo. Amén. Porque dice que Dios cabalga sobre los cielos, o sea, Dios cabalga sobre algo. Y no solamente cabalga, ese mismo Salmo 68, en el versículo 17, la Biblia habla del Sinaí y dice de esta manera: los carros. La palabra carro en hebreo es Merkabah. Merkabah significa carros, carrozas, carruajes. Los carros de Dios, Dios tiene carros. Y sí, Habacuc lo dijo también. Habacuc dijo que Dios tenía caballos y carros, y con esos carros y caballos entró al Mar Rojo.
Hay cosas que nosotros ignoramos, hermano. Cuando estamos pasando momentos de prueba, ignoramos y pensamos que estamos solos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Amén. Él pelea nuestras batallas. Amén. Y es por eso que las ganamos. Por eso hablamos de triunfo en triunfo. Por eso hablamos de gloria en gloria. Por eso hablamos de poder en poder. Porque Dios pelea nuestras batallas. Amén. Y acá dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. En otras palabras, lo que me está diciendo es que mientras este hombre de Dios llamado Moisés estaba allí en la nube en el Sinaí, dice la Biblia que Dios estaba en su santuario. Y dice la Escritura que Dios venía del Sinaí a su santuario celestial y de su santuario celestial al Sinaí. Pero luego que Moisés descendió y construyó el santuario, Dios del Sinaí al santuario terrenal que Moisés había construido. En otras palabras, del monte al santuario, del monte al santuario. Así es como dice la Biblia o describe las Escrituras que Dios se movió. Pero aquí dice claramente que Dios tiene carros. Pastor, pero es un lenguaje figurativo, es un lenguaje simbólico. No, Señor, no le estoy llevando a un lenguaje como usted podría llegar a expresar, es una forma de expresión. No, le estoy hablando de que Dios tiene en la parte celestial cosas que nosotros desconocemos en el ambiente terrenal. Por eso cuando hablamos de una cuarta dimensión, estamos hablando que nosotros pedimos y peticionamos aquí, pero Dios en una cuarta dimensión, Dios en un sentido espiritual, Él comienza a trabajar a favor de nosotros. Amén. Nosotros podemos ver en este mundo terrenal, podemos ver panes y peces, 5 y 2, y podemos decir, sacamos cálculo, 5.000 personas no pueden comer 5 y 2, no se puede comer tan pocos panes y tan pocos peces. Pero cuando Dios abre esa dimensión, las cestas se llenan de peces y panes, y no solamente comen 5.000, sino que también sobra para los que quieran comer. Amén. Por eso, mi amigo, no es la verdad el tiempo presente, no es la verdad. Aunque la enfermedad de la pandemia golpee y te diga, estás enfermo, yo sigo creyendo que Jehová es mi sanador. Yo sigo creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que plaga no tocará mi morada. Tremendo esto, mi amigo. Amén. O sea, yo sigo creyendo lo que dice la palabra de Dios, porque es así como Dios se mueve. Dios se mueve de arriba abajo continuamente, donde está su siervo, donde está el tabernáculo de reunión, donde está su santuario, donde está la persona que tenga lo que necesita, el agua, tenga el fuego, tenga los panes, tenga la luz, tenga el incensario, donde esté el arca, donde esté la presencia, ahí también estará la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aquí hemos visto verdades. Primero, que Dios tiene carros. Hemos visto que Dios tiene caballos. Eso también lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2 de Segunda de Reyes. Cuando miramos la historia de Elías y Eliseo, cuando llegó el momento de hacer la separación del profeta, la Biblia dice en capítulo 2, verso 11, ¿lo tienen? Amén. Aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego. Este carro que Dios tiene son carros de fuego. Y dice la Biblia, con caballos de fuego. Estos caballos que Dios tiene son caballos de fuego. No son caballos literales, son caballos espirituales y son caballos de fuego. Y carros y caballos marchan juntos. Donde está el caballo, también está el carro. No se puede separar el caballo del carro. Por eso siempre usted preste atención. Cada vez que la Biblia menciona el caballo, también menciona el carro. Y uno es de fuego y el otro también, porque los dos son espirituales. Amén. Estoy hablando de ángeles, pero no cualquier tipo de ángeles. Cuando la Biblia habla de caballos de fuegos, estoy hablando de querubines.
Y cuando hablo de carros o carrozas de fuego, estoy hablando de serafines. Oh, pastor, ¿dónde dice eso? Sigamos leyendo si le interesa el tema. Por eso le estoy diciendo, Dios participó en el Mar Rojo e hizo una gran división. Él entró con sus carros y entró con sus caballos. Así es como lo ve Elías y Eliseo. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta misma verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. A ver, yo anoté un texto por aquí. Más adelante en el capítulo de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 15, presta atención. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Giesi. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? A veces miramos la situación. ¿Qué haremos? Aquella viuda dijo: tengo harina y ya poquito y ya nos vamos a morir y voy a comer con mi hijo y voy a hacer la última torta. No, 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 no. Cuando tú dices ¿qué haremos?, ahí viene la providencia, ahí viene el poder de Dios. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. El que lo crea diga amén, el que lo crea diga gloria a Dios. Hemos vivido en tiempos de cuarentena, pero el que nos mantiene todavía con vida, el que nos provee todavía es el Señor nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso cuando Giesi le dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos?, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Carros y caballos de fuego. Pastor, ¿dónde sacó usted que el querubín es un caballo? La Biblia habla de los querubines en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Si usted no estuvo en la clase pasada, Ezequiel capítulo 1 dice que tiene cara de hombre, tiene cara de león, tiene cara de becerro y tiene cara de águila. 4 caras en un mismo cuerpo. Eso es un querubín. Y tiene 4 alas, manos por debajo de sus alas. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Eso es un querubín. Y la Biblia, cuando habla de ellos, de los ángeles, la Biblia los presenta como seres de fuego. Mire conmigo el libro de los Salmos. Gloria al nombre de Jesús. Vaya dejando su comentario, vaya ahí escribiendo, vaya haciendo a otras personas, mandando enlace. Todavía nos quedan unos 15 minutos por delante. En el Salmo 104, en el versículo 3, el salmista escribió de esta manera. Dice que Dios establece su aposento entre las aguas. Cuando se habla de aposento, se puede hablar del trono. Hay versiones de la Biblia que cuando se dirigen a Génesis capítulo 1, versículo 2, no mencionan que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que mencionan es que el trono de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque el trono de Dios es el reino de Dios. El reino de Dios no es un reino que está quieto, sino que es un reino que está en movimiento. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Gloria a Dios. Dice la Biblia aquí: Dios establece sus aposentos entre las aguas. Él pone las nubes por su carroza. Pastor, ¿hay nubes? Sí, hay nubes, pero también hay ángeles que tienen esa fisonomía. Y la Biblia dice que Dios a las nubes las pone por sus carrozas, a sus los pone como carros. Y dice la Biblia que Dios anda sobre las alas del ruá.
Viento es ruá. Ruá es palabra hebrea que significa aire, viento, soplo. Y dice la Biblia que Dios anda sobre las alas del viento. Amigo, ¿el viento tiene alas? No, no tiene ala el viento. Por lo tanto, no está hablando del viento que sopla. Está hablando de las alas de ángeles. Eso es interesante en la palabra. Luego versículo 4 dice: el que hace a los ruá, el que hace a los vientos sus malaj. Es decir, el que hace a los vientos sus malajim, sus ángeles, sus mensajeros. Dios hace que estos vientos, estos ruá, estos espíritus se hagan ángeles, y a las flamas de fuego las hace sus ministros. En otras palabras, los ministros son los ángeles, y la Biblia los llama flamas de fuego. En el libro de Hebreos, mencionando el mismo texto, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 y en el versículo 7 de esta manera: ciertamente, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles, el que hace a sus ángeles ruá, espíritu, y a sus ministros llama de fuego. Así que, mi amigo, lo que estamos presentando es lo que sucede. Dios ha hecho a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los arcángeles, los hizo de fuego. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, si seguimos avanzando en la historia, en el libro de los Salmos, capítulo 18, le voy a contar algo que sucedió en Génesis 1:1 y en Génesis 1:2. ¿Qué sucedió, pastor? Vamos a abreviar todo esto porque el tiempo avanza. En el Salmo 18, en el versículo 7, la Biblia dice: primeramente, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. ¿Qué es lo que creó? Creó los cielos y creó la tierra. Que se llama Jin y Eret. Creó los cielos y creó la tierra. ¿Y qué pasó con la tierra? Según el Salmo 18, versículo 17 dice: la tierra fue conmovida. Se conmovió. La tierra tembló. Sí, allá en el principio, mi amigo. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó él. Dios se había indignado en el versículo 7. Y dice la Biblia: humo salió de la nariz de Dios como enojado, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. En esta semana pasada hemos hablado cómo se preparó el infierno. Fue cuando el querubín pecó en el cielo. Los carbones fueron encendidos del infierno. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Cuando este querubín provocó a Dios, cuando este querubín se levantó como enemigo de Dios, los carbones fueron encendidos. Pero ¿qué más dice la palabra? La palabra dice en el verso 9: inclinó los cielos y descendió. Ahí están los cielos que Dios había creado. Dice que los inclinó y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Eso es lo que dice Génesis 1:2. La tierra estaba tohu bohu, es decir, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Es lo que está diciendo aquí el Salmo. Había densas tinieblas debajo de los pies de Dios. Luego dice el versículo 10: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿Sobre qué montó, pastor? Cabalgó como si fuera un caballo, cabalgó sobre un querubín y voló. Pastor, me está diciendo que entonces el querubín es un caballo. Sí, es lo que le estoy diciendo. Los querubines son medios de transporte. Los querubines son medios de cómo el trono se mueve. Los querubines son como carros, como carruajes. En este caso, los querubines son caballos. Cuando Dios se enojó con este primer querubín, llamado luego Satanás, dice que él cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas sobre su escondedero. Ese es el infierno. Puso cortina alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube en los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tremendo es lo que sucedió cuando Dios desterró a su primer enemigo. Por eso, lo que fue ayer es lo que sucederá también con cualquier grupo de líderes que se levanten
en oposición a Dios. Por el resplandor de su presencia. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Dispersó al diablo y a sus ángeles. Los dispersó. Lanzó relámpagos. Si usted lee Ezequiel capítulo 1, los relámpagos son querubines. Lanzó relámpagos y los destruyó. Y entonces aparecieron los abismos de las aguas. Génesis 1, 2. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Oh Jehová, y por el soplo del aliento de tu nariz. Por eso, mi amigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No importa lo que venga, el Señor todavía sigue siendo varón de guerra. Amén. El Señor es presentado en la Biblia como Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso, mi amigo, cuando Abacú dijo los carros y los caballos en el Mar Rojo, se estaba refiriendo a eso. Cuando el Señor entró sobre querubines, Él entró sobre serafines y el Mar Rojo se dividió. Eso fue lo primero que quiero enseñarte. ¿Qué es lo segundo? Quiero enseñarte algo rapidito. Algo más sucedió el día en que el Señor entró al Mar Rojo. La Biblia dice en el Salmo, preste atención, porque ya para comenzar a cantar. En el Salmo 74, versículo 13, mire bien lo que sucedió en el Mar Rojo. Dice la palabra. Empezamos con el verso 12, dice, pero Dios es mi rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y luego dice el verso 13, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. ¿Cómo? Dios quebrantó en el momento en que las aguas se cuajaron. En el momento que las aguas se dividieron, monstruos marinos de grandes dimensiones, que son símbolos de demonios, pero literales, monstruos literales. Dice la Biblia, salieron, pero Dios quebrantó sus cabezas. Versículo 14, magullaste la cabeza del Leviatán. ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo el Leviatán? El mismo monstruo marino, que es un dragón marino, que está en el triángulo de las Bermudas, así como lo está oyendo, que está en lo que se llamaría el corazón. Ese mismo monstruo Leviatán, que capítulo 41 habla de él y lo describe como un dragón que hace que el océano se caliente como un caldero. Ese mismo dragón, el Leviatán, dice la Biblia, sacó sus cabezas. Cuando Israel atravesaba el Mar Rojo, el dragón sacó su cabeza para impedir a Israel, para asustar a Israel, para que Israel no avance. Y en ese momento Dios magulló la cabeza del Leviatán y lo dio por comida a los moradores del desierto. Gloria al nombre de Jesucristo. Antes que caiga maná del cielo, en el capítulo 16 del Éxodo, ya en el capítulo 14, en el capítulo 15, Dios comenzó a trabajar con Israel diciendo, esto es lo primero que van a comer. ¿Qué es lo que vamos a comer? Coman la victoria sobre sus enemigos. El Señor entregó a Satanás en la mano de su santo, en la mano de su pueblo Israel. Ese mismo Dios de ayer es el mismo hoy y es el mismo de los siglos. Dios sigue teniendo victoria sobre sus enemigos. Último texto, porque el tiempo ya se está yendo. En el capítulo 51 del versículo 51:9 del libro de Isaías, dice la Biblia, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo. O sea, esto está profetizándose para los días de Armagedón, para los días de la segunda venida, en donde se le pide a Dios que lo que fue sea lo mismo ahora. Despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, como en los siglos pasados. No eres tú
el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón. El dragón es el Leviatán y el otro monstruo marino es Rahab. Dos grandes monstruos marinos. Dios dice que les cortó sus cabezas y los hirió. Luego dice el versículo 10, ¿no eres tú el que secó el mar? Eso es el mar rojo, las aguas del gran abismo. El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el gemido huirán. Hay promesa para el pueblo de Dios. No importa lo que el diablo intentó, todavía tenemos gozo, todavía tenemos alegría, todavía podemos cantar y alabar a Dios. En algún momento volveremos a nuestros templos, y si no volvemos, estaremos en el monte de Sión alabando a Dios, en la nueva Jerusalén, en la patria celestial. Es la promesa. Maranata, Cristo viene. Vamos a alabar al Señor. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, Hoy calabarribi y catalabacay. el enemigo Aleluya. no podrá robar mi fe, porque Dios me ha cambiado el hombre y me hizo su hija. Alaba al Señor con nosotros. Soy cabeza y no cola. Nos hizo cabeza. Y ahora vivo de gloria en gloria. Vivimos de gloria en gloria. Pero de lo que a mí me pertenece, lo que me han quitado me lo devolverán con crecer. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Aleluya. Soy la poder de lo que a mí me pertenece, lo que me han quitado me lo devolverán con crecer. Oh, aleluya. Porque Dios me hizo su hija, Sí, Señor. y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él. Y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. La palabra del poder. Hoy declaro que te devuelve lo que te robó. Aleluya. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me ha quitado me lo devolverán con crecer. Porque Dios me hizo su hija, aleluya. con los hijos de Dios Sí, Señor. se mete. Hoy me lo que a mí me pertenece, No importa lo que el diablo te robó, me lo no importa lo que el diablo devolverán con intentó, crecer. pero el nombre de Jesús tiene poder para restaurarte, salvarte, libertarte. Solo declárate victoria, declárate victoria, porque la victoria es tuya. Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Aleluya.
levante lo que es suyo. Recuérdese que el Señor se levantó y mostró su arco. En el principio, cuando Dios mostró su arco, simplemente fue para hacer un pacto de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Pero también el arco mostrado en los guerreros antiguamente, el arco significa que Dios está dispuesto a guerrear. Amén. Así que mi amigo, Dios puede ser su arco para hacer un pacto contigo, un pacto de paz, un pacto de amistad. Puede sacar enteramente su arco como símbolo de guerra. Por lo amigo, hoy Jesús es tu amigo. Amén. Mañana el pastor va a salir de comunidad apostólica. ¿Ya puedo hablar? Pero, bien. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén.